Esperemos un poquito más que a ver si viene más gente. Mientras tanto, vamos con los avisos parroquiales, digo, ¿no? El parcial ya tienen la fecha del segundo parcial. En esta semana, ya, si Dios quiere, terminaríamos con casi todos los temas, así que quedaría empezar a hacer el repaso por parte de ustedes o empezar a estudiar. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron hasta este fin de semana este, rindiendo el segundo parcial, el primer parcial, digo, el recuperatorio, pero este, este parcial es un poco más sencillo, digo, ¿no? No tiene por ahí las complejidades del primer parcial y generalmente hay mayor porcentaje de gente que sale bien. Eso no significa que se duerman, digo, ¿no? Este, pero no es la desesperación o la complejidad del primero. Ya saben cómo viene la mano, ya tienen una idea de la complejidad y ahora, bueno, hay que seguir, digo, ¿no? Estos temas que entran en el parcial están todos enganchados entre sí, salvo por ahí la unidad 8 que, que no tiene una parte de práctico muy compleja, ni la teoría tampoco es muy compleja. Y no hay un tema así complejo como era en el primer parcial, que por ahí era la unidad 2 y la parte de Gauss, los ejercicios complejos. Acá es un poco más sencillo todo. Bueno, parece que no vamos a hacer más de lo que estamos. Así que vamos a comenzar. Vamos a compartir la pantalla. Eh, Ahí ven todos, ¿no? Me dicen ahí en el chat si ven todos, porque están todos muy calladitos. Y no sé si se fueron a preparar mate, le contagió el profesor la gana de tomar mate. Justo en ese que hoy, dice Vicky. ¿Mm? Bien, vamos a analizar este problema entonces. Creo que ya lo hicimos, pero no está de más verlo, digamos, porque este problema por ahí hace uso de conceptos que habíamos visto en unidades anteriores. Eh, Bien, Vicky, con este problema que sí que lo estuviste viendo, ¿tuviste algún inconveniente? En realidad la pregunta es para todos, le pregunto a ella en particular porque ella fue la que dice que lo estuvo viendo. Yo cierro la ventana de- No, quedé ahí nomás, no avancé porque justo llegó la hora de la comida. Ah, importante hora. Este, bien, acuérdense. Hola, Fede, ¿cómo andás? Este, a mí lo que me cuesta ver es cómo una fuerza que se opone con igual magnitud permite que se genere un movimiento hacia la derecha. Bien, en todos estos problemas, Luis, eh, lo que se mueve siempre se mueve con velocidad constante, porque o sea, la regla es que tu sistema va a ser algo que impida que el flujo varíe. Es decir, en este caso de acá, vos podés verlo desde
desde dos puntos de vista, digo, a la situación. Lo que voy a hacer es sacar un poquito esto, así tengo más espacio, ahí está. Vos podés verlo de dos puntos de vista. Uno, decir, bueno, si esto naturalmente, entre comillas, tiende a moverse con velocidad constante, significa que va a aparecer una fuerza en este sentido opuesto que va a hacer que esta barra se mueva siempre con la misma velocidad. Cuando aumente el área, como en este ejemplo de acá, o cuando disminuya el área. La pregunta es, bueno, esta fuerza, ¿cuál es el origen? Y acuérdense que cuando nosotros habíamos expresado la FEM inducida, nosotros decíamos que tenía la expresión más general era esta, ¿no? Era así. Y yo les había dicho también que este menos es el menos de la ley de Lenz, o sea, el menos ese tiene, no es un menos matemático, no es un menos con el que tengan que hacer cuentitas, digo, sino que es un menos de oposición. Es decir, las corrientes inducidas y los efectos magnéticos que éstas provocan van a tratar de oponerse al cambio de flujo. Es decir, si acá el flujo aumenta porque aumenta el área, lo que va a pasar es que la naturaleza te va a poner una restricción de tratar de que ese flujo no aumente. Y la forma que se manifiesta, por decir así, es poniendo o haciendo aparecer una fuerza de origen magnético en sentido contrario. ¿Y esta fuerza de dónde sale? Esta fuerza sale porque en esta espira empieza a circular una corriente de acuerdo a lo que dice que va a aparecer una FEM, porque esto aparte tiene una resistencia, este circuito, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tiene que circular la corriente para que al colocarla en un campo magnético genere una fuerza en este sentido? Y el sentido que va a tener que circular la corriente es el de este que yo estoy haciendo acá, ¿eh? Es decir, en sentido antihorario, porque si vos aplicás la regla de la mano derecha, vos sabés que fuerza es igual a I por L por B. Este va en el dedo índice, este en el dedo mayor, y el pulgar te da la dirección de la fuerza, digamos, ¿no? Hace que pase eso, digamos. Entonces, una forma, te decía, era verlo de este. No sé si me seguí hasta ahí, Luis. ¿Eh? La otra es verlo desde la expresión de que si nosotros sabemos que la FEM, perdón, el flujo es igual al producto de B por A, y que en este campo magnético, digamos, hay dos campos magnéticos, el exterior, el B0, más el B inducido por la circulación de la corriente. Bien, acá es suponiendo θ igual a 0. Entonces, si el área aumenta, este no puede cambiar, el que cambia es este, digamos, lo que va a hacer es que va a apuntar en sentido contrario al B0 para compensar el aumento de área. Y si el área se reduce, este campo magnético generado por la corriente inducida va a tener la misma dirección y sentido de este de acá para que la disminución del área sea compensada con el aumento del campo magnético. Salud, hijo. ¿Se entiende eso? El resto, porque le había puesto acá a Luis, pero el resto entendió cómo es esto. Sí, profe. Bien, 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 bien. Fíjense, les voy a mostrar, fíjense, en todos estos problemas que estamos viendo ahora, estamos viendo por separado que el campo magnético variaba o que el área variaba, como en este caso de acá, o que la dirección entre el campo magnético
y el vector que representa el área cambia, es decir, una espira rotante. Y nunca vimos un problema donde tengamos que dos cantidades varían. Entonces, fíjense en este problema que yo les voy a teatralizar acá. Supónganse que yo tengo un campo magnético que en una determinada región varía como una constante A por T. Es decir, un campo magnético que crece linealmente si A es positivo, digamos, ¿no? Y supónganse que el área a través de la cual está atravesando ese campo magnético de manera perpendicular, supóngase que el área se reduce como una constante B sobre T. Es decir, el campo en función del tiempo crece así y el área en función del tiempo decrece así. Entonces, eso podría ser perfectamente una situación de esta forma, digamos, donde yo tengo una espira y de alguna forma el área de la espira varía de acuerdo a esta expresión cuando es atravesada por un campo magnético, digamos, que también varía con el tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale la FEM inducida en este problema? Y me tendría que dar los intervalos de tiempo y el ángulo, ¿o no, profe? Y acá, por el dibujo, tutita, el ángulo que forman entre el vector que representa en el área y el vector que representa el campo magnético, vamos a ponerle 0 grados. Para cualquier instante. Y bueno, hagan, a ver, acá dice Luis, derivada de B respecto de T por A, más derivada de A respecto de T por B. Bien, a ver, ¿qué les da? Fíjense, derivada parcial, dice acá Matías, y sí, podría ser una derivada parcial, sí, podría ser. Hay dos formas de plantearlo. Yo quiero que lo planteen ustedes a ver qué pasa en esta situación. Este fue un problema de parcial que se tomó hace varios años cuando González Thomas era el profesor de esta división. Lo tomó en un parcial. Profe, en una, cuando sería íntegro, cuando varía el campo, me va a quedar T cuadrado sobre 2 por A. Obviamente saco A porque es una constante. Y en el otro me va a quedar el logaritmo de... ¿Por qué estás integrando? Y porque quiero sacar el valor de ambos en un momento. ¿De qué? No, en De cualquier la instante. variación del campo y de la variación del área. Estoy intentando sacar la Y FEM, bueno, ¿o no? entonces, sí. Y claro, pero la FEM, como puso hoy Luis acá en el chat, lo puso bien él más arriba, puso derivada de A respecto de T por B más derivada de B respecto de T por A. Exacto, profe, y ahí lo integro a ambos miembros. Pero ¿por qué integrar si lo que tenés es una derivada? A eso voy. Porque lo que vos estás calculando es esto, acordate. Si el campo y el área lo tenés, no tenés que integrar,
tenés que derivar para obtener la FEM. Claro, ahí hay que reemplazar la derivada de A con respecto a T y la derivada de B con respecto a T, y bueno, y B y A son datos. Sí, sí, son constantes. A minúscula y B minúscula son constantes. Esta y esta son constantes. Entienden el problema, ¿no? Partamos de ahí, ¿eh? Si lo entienden al enunciado del problema. Ahí puso una expresión, Matías, a ver si está bien, ¿les parece que es eso? No, profe. Fíjense, a ver, la derivada del área respecto del tiempo. ¿Cuánto da esto? El área, el A de t, yo lo puedo escribir como B por t a la menos 1, ¿no es cierto? La derivada de A respecto de t va a ser la constante, este baja adelante, ¿no es cierto? Este queda el menos acá. ¿Eh? Ahí Luis está con la expresión. Fíjense entonces, es menos b, y acá me queda sobre t al cuadrado, porque me va a quedar t a la menos 2, ¿no es cierto? Por otro lado, la expresión del campo en función del tiempo es igual a por t. La derivada de b respecto de t es igual a a. Luego, con esa expresión, yo puedo escribir igual, derivada de a respecto de t me queda menos b sobre t cuadrado, multiplicado por el campo, que es a por t, más la derivada de b respecto de t, que es a, multiplicado por la expresión del campo, ¿eh? Sí, Luis, queda ese valor, que es b sobre t. Entonces, fíjense, puedo cancelar este de acá con este de acá, y esto me da que la FEM vale 0. No hay FEM inducida. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Fíjense,
que el campo aumenta con T y el área disminuye con T en la misma proporción, por decir así. De hecho, miren, si yo sé que la FEM es igual a menos n por la derivada del flujo del campo magnético respecto del tiempo, y sabiendo que el flujo del campo magnético es igual al producto del campo por el área, en este caso, el campo es A por T y el área es B sobre T, cancelo este con este y me queda igual a A por B, que son constantes. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0 y por lo tanto la FEM es igual a 0. Entonces, si ustedes hacían desde este lugar, digamos, si planteaban el flujo como el producto del campo por el área, es decir, el B por A, y después reemplazaban cada uno por su expresión, y ahí derivaban, ya le daba que la FEM es 0. En la mayoría de los problemas que van a encontrar en los libros, digamos, se van a encontrar con problemas donde varía uno u otro. De hecho, fíjense en la guía de trabajo práctico que nosotros tenemos, que no hay ningún ejercicio donde planteen la posibilidad de los dos. Y encima, si le quieren agregar una complejidad más, el problema que no es complejo. Ustedes ven que no es complejo. Si van por este lugar, digamos, es mucho más fácil que ir por este lugar donde por una cuestión de que uno puede derivar mal, le puede llegar a un resultado del ejercicio incorrecto, digo, ¿no? ¿Me entienden eso que estoy diciendo? Me dicen, por favor, chicos, si hasta acá me vinieron siguiendo con esto. Hay que estar atento, por eso, por ahí saben lo que pasa con la cabeza de uno, es que uno, y esto lo digo por la cantidad de años que tengo arriba enseñando, uno piensa siempre que la mano viene por un camino que es muy difícil. Entonces, cuando se encuentra con una solución que es sencilla, dice, no puede ser tan sencillo, digamos, y busca generar algún tipo de complejidad que por ahí no está en el ejercicio, digo, ¿no? Porque es demasiado simple. Siempre tienen que pensar que la solución de los problemas es sencilla y que lo van a poder hacer, digo, ¿no? Eso es un consejo que yo le doy cuando empiecen a trabajar y tengan algún problema con el que se encuentren, que no sea los problemas de la guía de trabajo práctico, sino que sean los problemas de la vida real, siempre tienen que pensar que hay una solución. Por ahí lleva tiempo, esa es la diferencia, digamos, y el tiempo es lo que apremia. Bien, veamos otro de los problemas de la guía, que tiene una parte conceptual importante también en cuanto a una magnitud que ustedes ya vieron, y que es el tema de los valores medios. A ver, es este. Que no sé si lo llegaron a resolver, pero vamos a ver. Creo que es este. No sé si este, pero bueno. Dice el problema 9, sobre una región donde la componente vertical del campo magnético terrestre es de 40 microtesla dirigido hacia abajo, un alambre de 5 metros de longitud se coloca a lo largo de la dirección este-oeste y se mueve horizontalmente hacia el norte con una rapidez de 10 metros por segundo. Calcule la diferencia de potenciales entre los extremos del alambre y determinen cuál es el extremo positivo. Entonces, vayamos a hacer una
teatralización del problema. Dice, sobre una región donde la componente vertical del campo magnético terrestre de 40 microtesla apunta hacia abajo, dice entonces. Vamos a suponer que esta es la componente del campo magnético que habla el problema. Este es el B, que es igual a 40 microtesla. Un alambre de 5 metros de longitud se coloca a lo largo de la dirección este-oeste. Entonces, supóngase que este es el norte, este es el sur, este es el este y el oeste. No voy a decir este es el oeste. Se coloca a lo largo de la dirección este-oeste, dice entonces. Tengo esa barra, así. Y esta barra tiene una longitud de 5 metros. Y se mueve con velocidad horizontal hacia el norte con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Entonces, esto se está moviendo hacia allá con una velocidad v de 10 metros sobre segundo. Entonces, pensemos en este problema, porque fíjense, dice que la diferencia de potencial entre los extremos del alambre. Es decir, que acá, en esta barra, se va a generar un delta V. Esta diferencia de potencial se la llama FEM de movimiento. Esto podría ser perfectamente, digamos, un avión que se está moviendo hacia el norte y nos interesa, digamos, calcular la diferencia de potencial entre los extremos de las alas del avión, por ejemplo, y tener una idea de qué valor podría llegar a tener. Entonces, el análisis para saber eso se hace sobre los portadores de carga. Entonces, fíjense, si yo tengo un portador de carga positivo acá, que se está moviendo con la misma velocidad de la barra, de hecho esta flechita de acá de color verde es la del portador, digamos, ¿no es cierto? Fíjense, voy a tener un portador de carga con una carga Q, digamos, que se mueve hacia el norte en un campo magnético uniforme. Entonces, sobre este portador va a actuar una fuerza que va a ser igual a Q por B, vector B, que lo sacan usando la regla de la mano derecha. Esta en la dirección del dedo índice, esta en la dirección del dedo mayor, y el pulgar, exacto, como dice ahí Luis, va a apuntar hacia el oeste, o sea, esta partícula, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esta partícula se mueva acá, digamos, ¿no es cierto? Que yo la hice grande, digamos, y si la carga, como esto también tiene carga negativa, ya que es eléctricamente neutro, digo, ¿no es cierto? Las cargas negativas se van a acumular en ese lado. Es decir, que se va a generar en el mismo avión un campo eléctrico que va a tener esta dirección. ¿Eso me entendieron? ¿Eso que terminé de explicar? Me dicen ahí en el chat si me siguieron. Luis es el único que parece que me entendió, el resto, Joaquín también me dice que sí. Son 17, así que no es que voy a esperar que me pongan los 17, sí. Digamos, pero bien. Entonces, después, ¿qué es lo que yo voy a
¿qué voy a tener? Voy a tener que la fuerza eléctrica, parecido a lo que pasaba en el selector de velocidades, va a ser igual a la fuerza magnética, es decir, que el valor de Q por E va a ser igual a Q por la velocidad de la barra por el campo magnético. Y la diferencia de potencial va a ser igual a qué cosa. La diferencia de potencial va a ser igual al valor del campo eléctrico por la longitud de la barra, es por L. Si nosotros reemplazamos la expresión del campo eléctrico por esta, voy a tener que va a ser B por B por L. ¿Y cuál es la parte positiva? En este caso, la parte que está apuntando hacia el oeste. Entonces, con los datos del problema, yo puedo calcular cuánto vale la diferencia de potencial, porque van a ser la velocidad, que son 10 metros sobre segundo, multiplicado por el valor del campo magnético, que es 40 por 10 a la menos 6 Tesla, multiplicado por la longitud de la barra, que son 5 metros. Y esto le va a dar un resultado que va a ser en voltios. Le va a dar, esto le queda 40 por 10, 400. 400 por 5 son 2000. 2000 por 10 a la menos 6 de voltios. No sé si está bien lo que calculé. ¿Está bien mi cálculo? Bien, estamos con este problema. Esto se llama, en los libros aparece como FEM de movimiento y siempre le va a aparecer el ejemplito del avión que se mueve hacia el norte o hacia el oeste, digamos, porque igual va cortando líneas de campo y la pregunta o la idea es si el avión genera una diferencia de potencial que pueda llegar a quemar algún instrumento eléctrico dentro del mismo, digo, ¿no? Se pueda llegar a generar una diferencia de potencial importante, digamos. Pero siempre son muy bajos los valores de diferencia de potencial como para que afecte cómo esa diferencia de potencial, sí, son muy bajas, son muy bajas. De hecho, podés hacer la cuentita vos si querés, con un valor de velocidad más alto y con un valor de envergadura más alto de las alas del avión, si querés suponer, eso lo buscás en internet, una velocidad de un avión cualquiera y las dimensiones, y vas a poder estimar cuántos microvoltios, digamos, son los que te genera esa diferencia de potencial. Por ahí este problema lo podríamos contextualizar un poco más con esos datos, digo, ¿no? Estos son problemas de guía de libro, por ahí que como están resueltos en la teoría algunos de los problemas. Bien, vamos a ver otro problemita más. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Profe, Sí, sí. Sí, ese Marcelo. campo que se crea ahí no es conservativo, ¿sí? Y el campo, acordate Eléctrico. que las fuerzas, digamos, ¿te acordás que eso lo habíamos visto? Que las fuerzas que aparecen sobre la carga, digamos, en una trayectoria cerrada, siempre son perpendiculares, si querés, a la trayectoria.
¿Está? No, profe. Viste que en una trayectoria circular, digamos, cuando vos pones una partícula que se mueve en un campo magnético, la partícula cargada con una determinada velocidad realiza una trayectoria circular y la fuerza es perpendicular a la trayectoria, es decir, el trabajo en una trayectoria cerrada es cero, pero es cero, digamos, porque la fuerza siempre es perpendicular a la dirección tangente a la trayectoria, entonces esa fuerza magnética es una fuerza conservativa, pero no realiza trabajo. O sea, en esta cuestión no es que vos gastás algún tipo de trabajo y después lo recuperás, como en el caso de la fuerza eléctrica, por ejemplo. ¿Me entendés? Profe, yo me refiero al campo eléctrico que se crea ahí. ¿Ese campo eléctrico es conservativo? Sí. Porque en la No, no es teoría, conservativo. exacto, No es, bueno, no es conservativo. no es conservativo. Los campos eléctricos cuyo origen no son cargas, porque vos fijate que este campo que vos tenés, el origen de este campo es un campo magnético o la variación del flujo del campo magnético, digamos. Ese campo se llama campo electromotriz y es un campo que no es conservativo. A eso me refería, profe. Sí. Esa parte no, aunque entiendo que es conservativo, en este caso en particular no entiendo que no sea conservativo el campo eléctrico ese. Ahora que dijo que no es creado por una carga, más o menos me hago la idea, pero igual no logro entender que no sea conservativo. Mirá, te explico con un ejemplo que está en la teoría de esta unidad. Suponete que vos tenés, para que voy a buscar ahí está. Suponete que vos tenés esta espira circular de radio R, un alambre, básicamente. Y que a esta espira la tenés en una región donde existe un campo magnético B de T que es creciente, un B de T que aumenta. Entonces, si este campo aumenta, digamos, como es un campo variable y tenés atravesando el área de esta espira de acá, vas a tener un flujo variable también, ¿no es cierto? Y ese flujo te va a generar una FEM en el circuito. Entonces, ponele que este aumenta, vamos a suponer que este aumenta, de paso repasamos algunos conceptos. Entonces, ¿para dónde va a circular la corriente? Y acá tenés dos opciones posibles. O circula así, o circula en este sentido. ¿Para dónde va a circular y por qué? El antihorario porque se opone al campo que está entrando. Ajá. Entonces, estábamos viendo recién que teníamos que decir si circula así o circula así, es decir, en sentido antihorario o en sentido horario. Entonces, ¿qué era lo que me había dicho Marcelo de la circulación, de cómo circulaba? Para mí circula en oposición al campo, va a ser antihorario, porque en la otra Antihorario. estaría creando energía que nada que ver. Bien, entonces, a ver, ¿qué pasaría, te pregunto a vos, Marcelo, si el campo es decreciente? O sea, es entrante, pero en vez de ser creciente, es decreciente. ¿Va a ser también en sentido antihorario? ¿Se entendió la pregunta que hice? Profe. Sí, profe. Se va a oponer, va a comenzar a generarse un campo creciente. Sería un campo inducido creciente.
A ver, te repito porque capaz que no se me escuchó bien. Vos me dijiste antihorario para esta situación. ¿Eh? Y la pregunta que yo te hago ahora, si en vez de ser un campo magnético creciente, yo tengo un campo magnético que es decreciente, un B' si querés, ¿va a seguir circulando la corriente en sentido antihorario? No, profe. No. Bien, eso quería saber, porque la elección que hiciste, digamos, o sea, tiene que ver con el vector que representa el aumento del campo magnético, porque fíjense, este paso aclaro un poquito eso. Cuando decimos esto, que sería este caso de acá, decimos que la FEM se opone al crecimiento de B, no a B, sino al crecimiento de B. Entonces, antes de ir a tu pregunta, Marcelo, quiero dejar en clarito esto. Vamos a suponer que yo tengo una espira en dos instantes, digo, ¿no? Para un campo magnético creciente, es decir, en un instante, el campo magnético tiene este sentido, por eso lo llamo B inicial, y en un instante posterior, ese es el B final, un campo creciente. En los dos casos, la dirección del campo es la misma, digamos. Y acá, ¿cuál sería la dirección del vector delta B? El vector delta B va a ser un vector que tiene esta dirección. Delta B va también para arriba. ¿Por qué? Porque ustedes saben que delta B es igual a B final menos B inicial, o que B final es igual a B inicial más delta B. Es decir, si a B inicial yo le sumo un vector que representa el incremento en la misma dirección, voy a tener un campo más grande. Entonces, la corriente tiene que circular de tal forma que se oponga a este campo, es decir, a este campo de acá. Entonces, vamos a suponer que yo veo a esta espira, yo la veo de arriba. Tengo mi espira de color rojo, ahí. Ay, qué feo me salió. Pero bueno, entienden que son las dos situaciones, ¿no? Que están dibujadas ahí. Entonces tengo un B inicial, así, un B final para la misma espira, y el vector que representa el incremento, digamos, también es así. Entonces, la corriente va a circular de manera que se oponga a este vector. Entonces, ¿cómo tiene que circular la corriente para que se oponga a este vector? Tiene que circular en este sentido, porque esta corriente va a generar un B inducido, perdón, va a circular en este sentido. Porque esta corriente va a circular, va a generar un campo magnético inducido que va a tener esta dirección. ¿Se entiende eso que dibujé acá? Sí, profe. La otra situación, por eso le hacía la pregunta a Marcelo, ¿qué pasa en esta situación de acá cuando el campo es decreciente? Cuando el campo es decreciente, yo voy a tener ahora que en un instante el B inicial va a ser así, y en otro instante posterior el B final va a ser así, más chico. Entonces, el delta B va a ser ahora en sentido contrario.
el delta B va a estar apuntando para abajo. ¿Por qué? Porque el B final tiene que ser más chico que el B inicial, entonces este tiene que ir en sentido opuesto. Es decir, si yo tengo acá que B inicial tiene este sentido y B final tiene también este sentido de acá, el delta B ahora es un vector saliente y la corriente que circula en la espira tiene que tener este sentido, digamos, esta es la corriente inducida, para que me genere un campo que se oponga a este delta B. ¿Me entendieron hasta ahí? A todos les pregunto. Capaz Marcelo me está diciendo que sí, pero yo quiero saber si todos lo están entendiendo. Ahí díganme por el chat si me siguen hasta ahí. ¿Mm? Bien, entonces, fíjense, vayamos ahora con la pregunta de Marcelo y vamos a dejar en la situación inicial que teníamos, que yo le había preguntado a él, que fue el que hizo la pregunta, pero siempre la pregunta van para todos, digo, ¿no? En esta situación que tenemos acá, él fue correcta, dijo que el sentido de circulación de la corriente es antihorario, por esto que estábamos viendo hoy, porque es un campo creciente. Si la corriente circula de esta forma en la espira, si la corriente está circulando así, digamos en la espira, es lo mismo que en esta espira yo tenga una batería que está así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la corriente va del borne positivo al borne negativo, favoreciendo el movimiento de las cargas. Entonces, fíjense, para eso, para que las cargas se muevan, en este conductor tiene que haber un campo eléctrico en su interior. Porque si yo tengo carga positiva acá, digamos, tiene que haber un campo eléctrico a lo largo del conductor que tenga esta dirección, que va de la parte positiva a la parte negativa, o sea, a lo largo de todo el conductor, vamos a suponer que esta espira es cerrada, yo voy a tener un campo eléctrico así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me seguía hasta ahí, Marcelo? Con ese campo. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuánto vale esta integral? En la trayectoria cerrada. ¿Va a Porque valer nosotros habíamos... la corriente? Va a ser igual a E por la longitud de la trayectoria. Si esto tiene un radio R, digamos, esto va a ser igual a E por 2pi por R. O E por L, donde L es la longitud de esta trayectoria cerrada. Fíjense que acá, digamos, esto es diferente de cero. Porque el campo en todo momento tiene valor y en ningún momento, como pasa cuando yo tengo el caso, por ejemplo, fíjense, el caso de una placa con carga positiva y una placa con carga negativa. Si yo tomo una trayectoria cerrada adentro de esa placa, esta trayectoria en forma cuadrada, digo, ¿no? Y hago el mismo cálculo, el cálculo de esta integral a lo largo de la trayectoria, fíjense que en estos puntos de la trayectoria en el borde superior, el campo eléctrico en el borde superior tiene esta dirección, en el borde inferior tiene esta dirección, el campo eléctrico, y en todos los puntos de esta trayectoria, el campo eléctrico tiene
esta dirección en esos lados. Entonces, cuando yo hago el cálculo de esta integral para esta situación, cuando me muevo, vamos a ponerle nombre a estos 4 puntos, A, B, C y D. Cuando me muevo de A B, la integral de E por diferencial de L entre A y B va a ser igual a menos E por L, donde L es la longitud del lado de esta espira cuadrada que está dibujada acá. Cuando me muevo de D a C, esa integral vale 0 porque el desplazamiento y el campo forman un ángulo de 90 grados. Cuando me muevo de C a D, la integral de C a D de E por diferencial de L es E por L. Y cuando me muevo de D a A, me da 0 nuevamente porque el desplazamiento es perpendicular con la dirección del campo. Ahora, la integral de E por diferencial de L a lo largo de toda la trayectoria cerrada, en este caso de acá, me da igual a 0. Pero si hago esta cuenta acá, me da diferente de 0. En este caso, este campo eléctrico que está generado por cargas, digamos, es un campo conservativo, y este caso de acá es un campo que no es no conservativo. Por eso, a este campo se lo suele llamar electromotriz, al campo este, para distinguirlo del campo electrostático que es generado por carga. No sé si ahí me entendés un poquito mejor. Ahora sí, profe. Genial. Gracias, profe. Está, buenísimo. Esto en la teoría, te digo Marcelo, igual, está desarrollado y te pone inclusive la expresión de un campo magnético variable con el tiempo, creo que es A por T o una cosa por el estilo, la expresión del campo, y te hace las cuentas y te demuestra que este campo depende de la derivada de B respecto de T. Porque esto que tenemos acá nosotros, fíjate, esta cuentita que tenemos nosotros acá, esto es justamente la FEM. ¿eh? Y la FEM, ¿a qué es igual? Fíjate, vamos a llegar a esa expresión que está en el PowerPoint del profe. Esta FEM, digamos, es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo por el área de la espira, que es pi por r cuadrado. Esto es igual a E por 2pi por r. Luego puedo cancelar este r con este cuadrado de acá, este pi con este pi, digamos, y ¿qué es lo que voy a tener? Que el campo eléctrico es igual a menos 1/2 de r por la derivada de b respecto de t. Es decir, que para que exista este campo eléctrico, este campo magnético que atraviesa el área de la espira debe variar. Si vos tenés un campo magnético que es constante, este se te va y no hay campo eléctrico dentro de la espira que provoque la circulación de una corriente. ¿Está o no está? Sí, profe. ¿Entendieron todos esta pregunta que tenía Marcelo? Bien, sigamos. Bien, pasemos al siguiente problema. Dice este problema.
una bobina circular de 200 vueltas de radio 10 centímetros se coloca en un campo magnético uniforme de 200 Tesla. Entonces tengo una bobina, esto es el valor de N. Estos 10 centímetros que están acá me permiten saber el valor del área. Este es el valor del campo magnético, B. De tal manera que el plano de la bobina es perpendicular a la dirección del campo. Dice, entonces, tengo que, vamos a suponer, yo le voy a hacer una sola vuelta de las 200, de esa bobina. Vamos a suponer que por acá está saliendo la corriente. Este es el plano de la bobina. Esto sería una cosa así, si ustedes quieren. Una bobina circular, dice. Esto sería así. Por acá viene así y por acá va para este lado. Y yo estoy mirando esta parte de acá, de ese lugar. Y dice que es perpendicular a la dirección del campo. O sea, el campo magnético tiene esta dirección. Dice, la bobina es girada con rapidez constante, velocidad angular constante, a través de 90 grados en un tiempo de 1,5 segundos. Entonces, estos 90 grados y estos 1,5 segundos me permite calcular cuánto vale la velocidad angular omega. Omega es igual a 90, que es pi sobre 2, dividido 1,5 segundos. Esto me va a dar una velocidad en radianes sobre segundo. Esa es la velocidad con la que se está moviendo. Dice luego, calcule la FEM promedio inducida en la bobina como resultado de la rotación. Entonces, este problema, ¿qué es lo que varía? Porque yo tengo que el vector que representa el área de la bobina sería este vector A así, y esta bobina rota hasta que se queda así, ¿no? Con este representando el área y rota para allá, supóngase, con una velocidad angular omega. ¿Se entiende esto que estoy interpretando del problema? Bien. Entonces dice, pero fíjense, entonces vamos a calcular la FEM en función del tiempo, como puso ahí Gonzalo, va a ser igual a menos n por b por a por omega por el seno de omega por t. ¿Entienden todos cómo hice para llegar a esta expresión? Díganme ahí en el chat. Sí, Maxi dice que sí. Sí. Sí, Marcelo, ¿qué pasó? Nada, profe, sí, se entendió cómo llegó nomás. Bien, esta presión de acá, digo, si saben de dónde sale. Porque ahí la escribió Luis diciendo que como no varía ni el área, ni varía tampoco el campo, me queda que la FEM en función del tiempo es igual a menos n por b por a por derivada de tita respecto de t por el seno de tita. Como tita, que es el ángulo barrido, es igual a omega por t, la derivada de tita respecto de t es omega, y adentro me queda omega por t. Listo. No es mucha vuelta, digo, ¿no? Bien, entonces, me pide el valor de la FEM promedio. O sea, desde que se empieza a mover hasta que llega hasta acá. No es que me está pidiendo el valor de la FEM en un instante determinado, sino que me pide el promedio de la FEM. O sea, tengo que calcular el valor promedio
entre dos tiempos, entre 0 y 1,5 segundos, de esta expresión. ¿Cómo hago para calcular el valor promedio de una expresión? Porque esto no es 0 el valor promedio, porque ¿qué es lo que yo tengo si yo llevo esto a un gráfico, digamos, ¿no? Esto que varía con el seno, digamos, esto varía así, digamos, ¿no? Acá seguiría la otra parte de la función seno, y yo lo que estoy hallando, o lo que quiero hallar, es el valor promedio en esta parte de acá. O sea, ¿cuál es? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Cuál de todos es? ¿O cómo hago para calcular el valor promedio de esta función? Pi sobre 2 sería 1 sobre pi sobre 2, dice Maxi, y no sé, porque ese no es un valor, capaz que es el valor promedio para esta que tenemos entre 0 y pi sobre 2. Pero acá yo tengo que hallar no en función del ángulo, sino en función del tiempo. Entonces acá es conveniente recordar a qué es igual el valor promedio de una función. Vamos a recordarlo un poquito, a qué es igual el valor promedio. Entonces, supónganse ustedes una función en la cual yo quiero calcular cuánto vale el promedio, y yo adrede le voy a hacer la forma que voy a dibujar. Supónganse una función de este tipo, así. Fíjense que esto parece un seno, pero es un seno desplazado, si ustedes quieren. Y que yo tengo que calcular el promedio de la función entre este punto A y este punto B. Esto en vez de llamarle T, lo vamos a llamar X, para darle el look matemático, digo, ¿no? Esta es la función f de x. Y si ustedes tuviesen que trazar a mano, digo, ¿no? Para esta situación particular, el valor promedio, nosotros podríamos decir que este de acá representaría el valor promedio de la función, ¿no? Este de acá representa el f de x promedio entre A y B. Fíjense acá que esta área de acá, esa área de ahí, es la misma que esta área que está dibujada acá. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Podría decir que, a ver, vamos a buscar un color. Podría decir que esta área de acá, la que está dibujada de color verde, es igual a esta área de color rojo de ahí. Podría decir entonces que esta área, así, es igual al área de color verde así. ¿Me siguen hasta acá? Bien, entonces, si esas dos áreas son iguales, yo puedo decir que f promedio de x, f promedio de x, por b menos a sería esta cantidad,
Esa vendría a ser el área de color verde, esta área de acá, es igual a la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Las áreas son iguales. De ahí yo puedo concluir que el valor promedio de f de x es igual a 1 sobre b menos a por la integral de f de x diferencial de x entre a y b. ¿Está eso o no? ¿Se entiende o no? Ese es el teorema del valor medio, creo que se llama. En matemática lo veían con ese nombre. Teorema del valor medio. ¿O de Lagrange? Sí, en realidad no me acuerdo bien cómo era, me parece que es el teorema del valor medio, pero capaz que tiene otro nombre. Pero permite calcular el valor medio de una función, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Digamos, ¿Sabían, dato anecdótico, ya que Marcelo dijo ahí teorema de Lagrange, que el teorema de Gauss también se lo conoce con el nombre de teorema de Gauss-Ostrogatsky? Porque Ostrogatsky era un matemático ruso al que Gauss lo primereó, es decir, los dos estaban trabajando lo mismo, pero Gauss publicó primero su trabajo y Ostrogatsky lo publicó después. Por eso en algunos libros, sobre todo los libros de la editorial Mir, que es una editorial rusa que acá en la Argentina no entró por el origen, pero que tiene muy buenos libros de física, figura con el nombre de Gauss-Ostrogatsky para darle el crédito también a Ostrogatsky, que estaba trabajando en lo mismo. Dato anecdótico, capaz que también el teorema de valor medio, Lagrange fue uno de los que le encontró la vuelta, digo, ¿no? También. Bien, y ahora podemos usar eso, digamos, para calcular cuánto vale el valor promedio de nuestra función. Entonces voy a borrar esto último que escribí. En ese caso es b menos a. Estaría dado por pi sobre 2, exactamente. Sí, señor. Entonces, en este caso de acá, si nosotros adaptamos esta relación, vamos a poder decir que el valor promedio de E de t es igual a n por b por a por omega por la integral entre 0 y 1,5 segundos de seno de omega t diferencial de t. Acá hoy había puesto Maxi, puso que b menos a estaría dado por pi sobre 2, y en realidad nosotros estamos calculando promedios en el tiempo, no en el espacio. Entonces, acá lo que debería ir, porque nosotros lo que vamos a hacer, lo que estamos por determinar acá, voy a borrar también, es un valor en el tiempo de esta función así, donde esto es el tiempo, entre 0 segundos y 1,5 segundos de esta función, que es la función FEM en función del tiempo. Entonces acá va a caer esto dividido
1,5 segundos, que es este tiempo menos el 0 segundo. ¿Estamos? Bien. ¿Está entendido entonces? Entonces, resolviendo esta integral, se calcula el valor de la FEM promedio, que me faltó ponerle acá el simbolito arriba, que esto que estamos calculando es la FEM promedio en ese intervalo de tiempo. Esto que vimos recién, de la parte de valor promedio, lo van a ver de vuelta en el video de la unidad temática 9, cuando habla de valores eficaces. Ahí le vuelvo a explicar lo mismo, digamos, que estuvimos viendo recién, pero para el valor eficaz de una función que puede ser corriente o puede ser tensión, por ejemplo. Ahora, cuando miren la unidad 9, la van a ver de vuelta. Bueno, eso con el valor de la FEM promedio. Y después pide cuál es el valor instantáneo de la FEM de la bobina en el momento en el que el plano de la bobina forma un ángulo de 45 grados con el campo magnético. Bien, entonces, lo que tendríamos que hacer acá es calcular, fíjense, porque de vuelta, acá vamos a tener que usar esta relación. Es decir, la FEM de 45 grados, claro, cuando omega t es igual a 45, sí señor, va a ser igual. A eso, esto que estoy comentando con el sí señor, es el comentario que puso Luis en el chat, no sé si todos tienen el chat abierto. Esto va a ser de vuelta menos n por b por a por omega por el seno de 45 grados. Eso le va a dar el valor de la FEM instantánea, digo, ¿no? ¿Está entendido o no? Sí, profe, sería como calcular el límite en 45 grados de esa función. Sí, algo así, pero en realidad lo que vos estás haciendo es, como sabés que esto es tita, para este caso, digamos, hacer el cálculo, no como un límite, sino como el valor de una función, porque si vos dejás tita acá, lo que vas a tener es una FEM de tita, si querés, que va a ser igual a menos n por b por a por omega por el seno de tita. Si la querés dejar en función del tiempo, la dejás como omega t al valor de tita, y te queda esta expresión estrella de acá. Y si la querés dejar en función del ángulo, ¿cómo es? La reemplazás en esta expresión de acá. Uf, se me tachó. La dejás como esta expresión acá. ¿Está claro o no? Sí, profe. Bueno. Bueno, chicos, acá cortamos nuestra clase. Vayan fijándose la unidad temática número 9, vayan viendo la teoría de la unidad temática 9. Es muy fácil, son los prácticos de esa unidad, así que capaz que el viernes, bueno, Luis, quizás, con Luis, ¿a dónde van en la teoría? Terminaron ya las 8, ¿no? La parte de magnetismo en medios materiales, digo. Creo que sí, profe. Bien. Los videos de la unidad temática 9, de la parte de tensión alterna, circuito de concorriente alterna, eso ya están los videos, así que mírenlos, y los prácticos también ya están todos, no tiene nada de complejo, lo vamos a ver el viernes en todo caso, y ya la semana, en estos días, vamos a alternar las clases con los temas, digamos, de la unidad que tenemos que ver en la semana, con clases de repaso para el parcial. No sé si les parece que hagamos así.
Sí. Sí, le digo a Joaquín. Entonces ya nos vamos preparando para el parcial, que falta un par de semanas todavía, pero más vale que ya vayamos afinando algunos conceptos que tenemos que tener bien entendidos para poder aprobar el examen, digo, ¿no? Fíjense también la guía resuelta de la unidad temática 8, por si tienen que hacer una pregunta, yo la estuve mirando y está todo explicado, digamos, punto por punto, así que no deberían tener problemas, solamente tienen que leerla a esa unidad. Es aplicación de fórmula. Sí, hay 5 ejercicios subidos. Sí. Y los otros 2 creo que lo iba a subir la profe después porque son 7 y no hay muchos ejercicios de esa unidad, Luis. Profe, ¿en la 9 se terminaría el cuatrimestre? No. Todavía nos quedan 7 unidades más. En la última unidad, perdón, en el último parcial vamos a ver hasta donde lleguemos una semana antes. Ojalá, como dice Ignacio, ya termináramos el cuatrimestre, digamos, pero todavía tenemos la parte de óptica y la parte de termodinámica, que capaz que haya unidades, las 2 últimas, que no sé si vamos a poder llegar a evaluarlas, pero por lo menos en la teoría la vamos a dar. A ustedes que son de sistema, esas 2 unidades la parte de termodinámica no la ven más, digo, ¿no? Pero los de electro sí tienen una materia después que se llama termodinámica, y nosotros le damos una basecita para que entren con esa materia. IQ también, ¿cierto? IQ también tiene termodinámica. Vos sos de IQ, Ignacio, creo. Así que bailan y se dan cuenta que física 2 no era tan mala